En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. En tu espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Muy buenas, hermanos queridos. Estamos en tu programa Abba Padre. Tus hermanos Enrique Félix, Yuderki Sánchez, Edgar Fernández y tu servidor Luis Espinal. Estamos aquí para conducir el programa del día de hoy. Como de costumbre, tendremos diversos segmentos. Tenemos como invitado a Braulio Vargas. Tenemos el testimonio de Jordi Capellán, predicador de la Vicaría Este de la Arquidiócesis de Santo Domingo, República Dominicana, así como también tenemos las oraciones de intercesión atendiendo la cantidad de mensajes que recibimos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también nosotros queremos estar en sintonía en esta dinámica espiritual, en este programa Abba Padre. Y en esta ocasión vamos de una vez a darle paso a uno de los momentos más importantes para que este programa pueda lograr su contenido, de que seamos alcanzados por el corazón del Padre. Invoquemos el Santo Espíritu con Braulio. Ven, amigo Espíritu Santo, y derrama sobre nuestras vidas la poderosa fuerza del amor del Padre y del Señor Jesús, para que quedemos llenos de ti y comencemos a experimentar una embriaguez de la dulzura y del amor consolador que nos lleva a amarte, a entenderte, que nos lleva también a darnos por entero a los demás. Ven, Espíritu Santo, porque desde hoy queremos hablarle a los demás de lo que tú eres capaz en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, Paráclito Consolador, que te derrames con poder, que derrames tu unción donde quiera que estemos. Nos abandonamos a tu presencia, Espíritu Santo de Dios, y dejamos que el fuego de tu Espíritu sea el que nos queme, que sea el que nos purifique, que sea ese fuego el que nos restaure y nos levante. A ti, Espíritu Santo de Dios, te recibimos también en compañía de la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Cenáculo. Aquí nos consagramos de todo corazón y te recibimos, Espíritu Santo, y te decimos que fluyas en nuestras vidas. Fluye con tu poder y con tu amor. Derrama tu unción. Tócame con tu brisa suave, enamórame con tu santo aliento, dame vida hoy. Haz descender tu poder sobre mí. Tócame con tu brisa suave,
enamórame. Con tu santo aliento, dame vida hoy. Haz descender tu poder sobre mí. Ven Espíritu de Dios, con tu fuerza y tu poder, derrámate en este lugar, fluye en mí, Espíritu de Dios, derrama tu unción en este lugar, fluye en mí, Espíritu de Dios, derrama tu unción en este lugar, en este lugar. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Espíritu Santo, ven y sopla vida en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, que tu fuerza sea la que nos acompañe para hacer cada una de las cosas que el mismo Jesús nos indica. Espíritu Santo, ven a darnos tu sabiduría, tu paz, tu amor, que tu gracia sea la que nos mueva, que tu gracia sea la que podamos vivir a cada momento. Y en este lugar fluye en mí, Espíritu de Dios, derrama tu unción en este lugar, en este lugar. Bendito sea el Señor. Y en esta misma consagración al Espíritu Santo, queremos consagrar a nuestro querido Luis Espinal para que siga con la conducción de este programa Abba Padre. Llegamos a la reflexión del Evangelio. En esta ocasión, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 1 al 15, nosotros observamos que Cristo Jesús llega a la otra orilla del mar de Galilea. Allí sube a las montañas y una multitud lo aglomera, están con él, y de repente el Señor se da cuenta que no tienen que comer. Inicialmente le dice a Felipe que cómo van a resolver ese tema. Felipe le dice que el dinero que tiene no alcanza para comprar comida, panes, peces, lo que se acostumbraba en aquella época a comer. Le pregunta a Andrés, y Andrés dice: yo tengo 5 peces y 2 panes. El Señor lo toma en una canasta, da la bendición, y ahí está el milagro de la multiplicación de los peces y los panes. ¿Cuántos testigos vieron, escucharon, disfrutaron, compartieron cómo vieron ese milagro sin precedentes cuando el Señor distribuía los peces y los panes? Tenemos que recordar que en el libro de la sabiduría, en el capítulo 6, versículo 20, cuando Moisés caminaba con ese pueblo que había sido liberado en el medio del desierto, ese pueblo era alimentado con maná del cielo.
Y dice el libro de la sabiduría, el alimento de los ángeles era el que se le daba a comer a ese pueblo. Más adelante nosotros veremos cómo el Señor, en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, de los versículos 48 al 51, Él dice, yo soy el pan de vida. Sus antepasados murieron en el desierto y comieron del maná, pero quien coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí. ¿Cómo nosotros podemos ir dimensionando en el tiempo, pidiendo sabiduría de lo alto? ¿Cómo esa multiplicación de panes para satisfacer el hambre humana, el Señor la hizo realidad en ese Evangelio de San Juan, del capítulo 6, en sus versículos del 1 al 15? Pero ¿cómo también el alimento espiritual, la Santa Eucaristía, Él nos las da como un regalo permanente, una herencia sin límites para toda la humanidad, como pan que se parte y se reparte gracias a la consagración que hacen nuestros sacerdotes, nuestros obispos, cuando consagran el pan y el vino en cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy iniciamos una serie nueva sobre una vida de un santo. Cada semana trataremos la vida de un santo para que conozcamos un poco más sobre las cosas que lo caracterizaron. El día de hoy tenemos a un santo muy particular de Polonia, un mártir de la caridad. Estamos hablando de San Maximiliano Kolbe. Él nace en 1894 y muere en 1941. Fue un sacerdote franciscano, el cual estudió en Roma, estudió filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y teología en la Facultad de Teología de San Buenaventura, también allá en Roma. También él fue un santo que se dedicó mucho a los medios de comunicación, más a lo que era la parte periodística, la parte impresa. Fundó lo que se llamaba la Ciudad de la Inmaculada, a unos 40 kilómetros de Varsovia, y él junto a otros hermanos se dedicaban a eso, a crear revistas y propagar contenido cristiano. Era muy, pero que muy devoto de la Santísima Virgen, la Inmaculada. Era muy devoto de ella y trataba siempre de ensalzarla. Tenía escritos sobre ella muy, diríamos que polémicos. Él tiene una visión totalmente distinta de María, muy osada su escritura sobre ella. Quizá cualquier cristiano católico o normal se escandalizaría con algunas frases que él usa sobre María, y no se diga algún hermano protestante la ley, se escandalizaría todavía más. Era un loco por la Inmaculada. Y lo que a él más le caracterizó, aparte de eso, también a él le mandaron de misión a Nagasaki, donde él también fundó una ciudad o jardín de la Inmaculada allá. Fue muy conocido, fue un sacerdote revolucionario en el buen sentido, llevaba tanto a las almas a Dios, tenía esa sed de acercar las personas a Dios y a la Virgen María. Luego él, por su labor así de cosas impresas y panfletos y eso, durante la Segunda Guerra Mundial pues fue
capturado, fue en 2 ocasiones, y la última fue mandado a un campo de concentración. Y el más, puede decirse que el más horrendo, el de Auschwitz, ahí, después de pasar hambre, esa gente lo martirizaba mucho. Hubo un momento en el cual se escapó alguien y querían pues que pagaran todo, elegían varias personas de su mismo grupo para matarlos. Y entonces había una persona que gritó, dijo: yo tengo hijos y esposa. Y entonces él levantó la mano y dijo: yo voy a tomar el lugar de él. Y le preguntaron: ¿pero por qué? Y él decía: porque soy sacerdote católico. Y él murió de inanición, sin comida y sin nada en su celda. Y ese era el castigo, morir sin comida. Y luego él fue ratificado por Pablo VI en 1971 y canonizado por Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en 1982. Espero que te haya gustado esta breve reflexión sobre la vida de este gran santo, y te invito a que investigues más sobre él. Bien, mis hermanos, llegamos al segmento de testimonios, y en esta ocasión le vamos a presentar un joven valioso, carismático, predicador, muy ungido por el Señor, que se llama Jordi Capellán. Él pertenece a la Vicaría Este de la Arquidiócesis de Santo Domingo de la República Dominicana. Vamos con mucho gusto a presentarle a Jordi. Hola, ¿qué tal mis hermanos en el Señor? Es para mí en este momento un placer estar compartiendo con ustedes. Dar la gracia por la invitación a nuestro querido Coordinador Nacional de la Renovación Católica Carismática, Luis Espinal, y también al programa Abba Padre por tomarnos en cuenta en esta invitación. Espero pues que mi testimonio sea de muchas bendiciones para cada una de las personas que en este momento nos están observando. Jordi Núñez, de este lado su amigo y su hermano, decirle pues que inicié el camino del Señor a temprana edad, quizás así como un Jeremías, llamado desde el vientre materno, pero jamás imaginar que hoy estaría predicando el Evangelio. Algo muy jocoso sucede en mi vida y que no puedo dejar de contarlo antes de decir cómo tuve el encuentro con Dios. Cuando estamos en los planes de Dios, no hay cosas que se le escapen al Señor. El Señor tiene cada detallito presente para llamarnos y elegirnos a nosotros. Recuerdo que yo trabajaba desde muy temprana edad en un supermercado, y yo cuando tenía más o menos 16 años de edad, empecé a visitar un grupo de oración. Ojo, no porque me gustara o espiritualmente yo había sentido algún llamado, sino porque me gustaba un instrumento, y ese instrumento es la güira. Y yo recuerdo que junto a un primo mío yo iba y tocaba güira, él tocaba tambora, y íbamos con la madre de él, que es mi tía, íbamos al grupo de oración, y allí se hacía una fiesta en el espíritu hermosísima. Lo que yo menos tenía presente era que Dios ya se había fijado en mí. Fíjese que Dios se fija o se vale de muchísimas cosas, detalles que a veces uno lo ve pequeño, pero que para Dios son numerosos. Y Él en ese momento, recuerdo que yo empecé a enamorarme de ese instrumento. O sea, el amor de Dios empezó a entrar a mi corazón sin yo darme cuenta a través de esta güira. Y yo trabajaba en el súper y yo salía a las 12 de la noche todos los sábados. Los sábados era el grupo de oración. Ese no era mi día libre. Pero ¿qué sucede? Que yo lo tomaba y yo me escapaba, joven al fin, uno cree que está haciendo la cosa bien, y yo me iba. Sentía un llamado especial para ir a tocar ese instrumento. Quizás yo no entendía lo que estaba sucediendo en mi vida en ese entonces, pero Dios sí lo sabía. Todos los sábados visitaba ese grupo de oración, visitaba. No sabía, jamás me imaginaba que Dios tenía ese plan ya conmigo de llamarme tan joven.
porque en ese momento como que ver una persona tan joven en la iglesia, en nuestra iglesia aquí en la zona donde nací, en Santiago, no era tan común. Por eso también el llamado tiene una parte, y es que ahorita pues se la voy a dar a conocer para que se den cuenta que no todo cuando se llega al camino del Señor es color de rosa. También hay que pasar por momentos difíciles, así como lo dice la palabra. Recuerdo que a la edad de 16 años, 17 años, me da un dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico en ese entonces no era como ahora. Ahora cualquiera le da un dengue y hay salud fácil, y con cualquier cosa se sana ya en este momento. Ya el que tiene un dengue es algo como tan normal. Sin embargo, en ese momento a mí me dio un dengue hemorrágico, algo que fue muy fuerte para mí, cuando no era tan de moda como ahora. Yo digo, ahora pues cualquiera tiene un dengue, en ese entonces no. Fíjese que yo recuerdo que cuando me llevaron a hacer unos análisis a mí, cuando la bioanalista sacó sangre, quiso sacar sangre de mis venas, no sacó sangre. Lo que sacó fue una especie de agua blanca, y ella decía, pero es que es imposible porque no sale sangre. Fíjense que sí podemos ver que hay algo, pero no es sangre. Y de nuevo vuelve y me hace lo mismo, y por 3 veces. La tercera vez yo me desmayé, caí en el hospital municipal de Tamboril, recuerdo, y allí fue que pude entender lo que estaba pasando. Un dengue hemorrágico, las plaquetas totalmente en el piso. Era algo que para mi madre en ese momento que estaba conmigo, no entendía lo que estaba pasando. Era algo muy difícil para ella. Recuerdo que 3 días interno, y en esos 3 días para nada me llegaba sangre al cuerpo. Escucho una palabra del médico que le dice a mi madre, si sale sangre de su cuerpo, puede ser la última que tenga. Así que pendiente. Entonces, si esto sucede, lo que tenemos que hacer es trasladarlo hacia el hospital regional de Santiago. Tercer día, yo recuerdo que ese día va una de las personas encargadas del grupo de oración, vamos a decir la madre pilar del grupo de oración, y esa señora pidió al médico que le dejara orarme en esa situación en la que yo me encontraba. Y como yo no estaba habilitado para visita, todo el que iba, yo puedo decirle que todo el que iba al lugar donde yo me encontraba lloraba, como comúnmente la gente que no tiene tanta fe hace. Lloraba al verme como yo estaba. Yo rebajé bastante y por ende la gente se sorprendía. Esa señora le dijo al médico, déjeme orarle. El médico le dijo, tiene 1 minuto para la oración. Y la palabra de ella, lo que ella cuenta o lo que me contó a mí, es que 30 segundos, le dijo ella al médico, que eran suficientes para Dios hacer la obra en mi vida. Tercer día interno, la señora me ora, y yo recuerdo las palabras como hoy que me dijo, y fueron, Jordi, el Señor conoce los planes y propósitos que tiene para tu vida. En ese momento esas palabras se quedaron marcadas en mi corazón, se quedaron marcadas. Esas palabras traspasaron, como dice la palabra de Dios, como espada de doble filo mi corazón, y quedé con esa inquietud ahí de que Dios tenía un plan maravilloso conmigo. ¿Qué sucede? Recuerdo que ese mismo día estoy prácticamente mejorando y me hacen los análisis. Bueno, antes de hacerme esos análisis sucedió algo, y fue como para que fue el detonante para que yo y mi familia viéramos o nos diéramos cuenta de que el milagro ya Dios lo había hecho. Apenas horas después, apenas horas, ya el milagro estaba realizado en mi vida. Cómo obra Dios y cuánta misericordia tiene con cada uno de nosotros. ¿Qué sucedió? Después de la oración, como a las 3 horas, recuerdo que el cuerpo mío estaba vuelto pelotitas por todas partes. Recordaba las palabras del médico que le había dicho a mi mamá, si bota sangre por alguna parte de su cuerpo, pues es la última y hay que llevarlo de emergencia al hospital regional. ¿Qué sucedió?
que empecé a botar sangre por boca y nariz. Y en ese momento que empiezo a botar sangre por boca y nariz, lo único que me llegaba a mi mente, a mi corazón, eran las palabras de aquella mujer de fe que me había orado. El Señor conoce y sabe los planes que tiene para ti. Recuerdo que yo quise tapar esa sangre, pero por más que la tapaba, no pude. Y en un momento mi madre ve la sangre y dice y se desespera, recordando las palabras aquella del médico, en la última sangre y demás. Y se desespera, ella no entiende lo que está pasando. Pero en mi corazón había sucedido algo en ese momento. Y era que Dios, en medio de lo que yo estaba viendo, me había dado paz, me había dado tranquilidad. Yo sentía paz, yo sentía que Dios había hecho la obra en mi vida. Salió una palabra de fe y fue que yo le dije a mi madre: mami, el Señor me ha sanado. Fíjese que yo apenas había escuchado de que el Señor sanaba, de que el Señor hacía obras, pero jamás me imaginé que el Señor lo iba a hacer conmigo en ese momento. Esas palabras de fe salieron de mis labios hacia mi madre y le dije: mami, el Señor me ha sanado. Llaman al médico, se alborota todo y vienen a hacerme de nuevo los análisis, y cuando empiezan a hacerme los análisis, una vez me lo hacen, vuelven al rato, otra vez me lo hacen. Imagínense cómo estaba mi madre desesperada, y tercera vez me hacen los análisis. De allá para acá, el que trae los estudios, los análisis, dice: ¿qué ha sucedido? Mi madre dice: ¿qué pasa, doctor? ¿Por qué dice eso? Y él dice: es que este joven no tenía sangre, ni siquiera para él. Y la sangre que en este momento posee en su cuerpo da para él y para donar a todos los enfermos que pueda donarle aquí en el hospital. Imagínense, tremenda obra que hizo Dios. En ese momento, todas las cosas que yo tenía en mi mente, en mi corazón, empiezan a cambiar. El plan de Dios con mi vida empieza a cambiar de una forma extraordinaria. ¿Qué sucede? Recuerdo que al otro día me dieron de alta de una vez. En un momento de eso que uno duerme un poquito en la tarde, así medio enfermo, y usted se acuesta y queda dormido, rendido. En ese momento yo recuerdo que las palabras grabadas en mi corazón que esa mujer que me oró me dijo, se quedaron ahí y yo me quedé analizándola. Señor, tú tienes planes con Jordi. Yo le preguntaba al Señor en ese momento: ¿cuáles son tus planes conmigo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres para mí, Señor? Me duermo y fíjese, hermano, me despierto y cuando duermo, y cuando estoy dormido, me quedo dormido, me sueño predicándole a los presos. Tengo que decirle que desde que soy predicador es uno de los ministerios que más amo, llevar la palabra a la cárcel. Me sueño predicando a los presos. Imagínense, empieza el Señor a transformar mi vida, empieza el Señor a hacer en mí cosas nuevas, cosas diferentes. Empiezo a recuperarme, todo iba muy bien, normal. Y ¿qué tal? Me toca visitar de nuevo el próximo sábado, luego de la recuperación, el grupo de oración. Escuche bien, los planes de Dios, y para lo que Él te elige, no se queda atrás. El Señor siempre está pendiente. Recuerdo que ese día, después de que el grupo de oración terminaba, las personas se ponían de acuerdo ahí, todos reunidos, y bueno, le toca la palabra a tal fulano en este momento. Adivine a quién le tocó la prédica para el próximo sábado. A este servidor que ven aquí sentado. Recuerdo que la hermana misma que me oró me dijo: Jordi, usted trae la palabra el sábado. Y yo decía como Jeremías: Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo yo voy a predicar? ¿Cómo voy a hablar de ti? Yo no acostumbro, ni siquiera sé tomar una Biblia, ni siquiera sé cómo buscar una lectura. Y fíjate que cuando Dios te elige, Dios respalda. Cuando Dios te elige, Él sabe y pone palabras en tu boca. Recuerdo que ese día no dije que no. Inmediatamente entendí el llamado de Dios. Y el sábado próximo,
una lectura que amo bastante, que cada vez que la predico siento que Dios la utiliza de una manera diferente siempre, y es San Marcos 5:21, la hija de Jairo y la mujer hemorroísa. Ese episodio de entre Jairo y la hemorroísa, sanidad. Empezó el Señor a poner palabra aquel sábado en mis labios. Veo gente que desde que empiezo a hablar empiezan a llorar, y digo, ¿qué será lo que está pasando? Y el Señor poniendo palabra y poniendo palabra y poniendo palabra, a tal punto que recuerdo que me tuvieron que hacer una seña. Se pasó. Fíjense, aquel que no tenía palabra ahora tiene bastante para dar a los demás. El grupo de oración, recuerdo que la señora de ese grupo, ella fallece, y el grupo de oración, mire los planes de Dios, se mueven entonces a donde mi abuelo, al patio de mi abuelo. Hasta el día de hoy, ese grupo de oración todavía existe. Se mueve al patio de mi abuelo y ahí empiezo yo a predicar el evangelio, ahí empieza el Señor a hacer obras, ahí empiezo yo a ver cuál es el don, cuál es la gracia que Dios ha puesto en mi vida. Y desde ese momento hasta el día de hoy, aquí tienen a su servidor predicando el evangelio. El Señor me ha enviado a muchos lugares, he ido a, unos 8 países a llevar la palabra del Señor. He visto la mano de Dios obrar con tanta bondad, con tanta misericordia. He visto enfermos sanarse de cáncer. He visto paralíticos levantarse de una silla de rueda. He visto personas que no hablaban hablar en nombre de Dios. He visto tantos milagros del Señor y digo, Señor, ciertamente tus planes son mayores que los nuestros. Los planes de Dios fueron muchísimo más grandes que los planes que yo tenía para mi vida. Hoy, 32 años de edad, 16 años predicando el evangelio. Recuerdo que cuando a los 16 años predicando el evangelio, yo le dije que era difícil en mi tierra ver un predicador tan joven, y yo recuerdo que muchas de las personas que me veían decían, ¿y será que durará mucho? ¿Será que es una fiebre? ¿Será que podrá durar él por lo menos 3 meses? 16 años después estoy dando el testimonio de lo que Dios en ese momento hizo en mi vida. Fíjese, para aquellos que pensaron que a los 3 meses yo iba a dejar el camino, que era una fiebre espiritual y demás, no, el Señor fue trayendo más jóvenes a la comunidad. Dentro de esos jóvenes puedo decir que está mi hermano Joan Núñez también, y a través de nosotros cuántas personas más llegaron a los caminos del Señor, cuánto testimonio, cuánta gracia derramó Dios en tantas personas que necesitaban en ese momento en Él. Los planes de Dios son grandes, son maravillosos, son majestuosos. Aunque actualmente resido en Santo Domingo, pero mi corazón siempre está en ese grupo de oración en el cual nací, en Santiago. Aquí en Santiago me formé, y digo aquí en Santiago porque en la actualidad estoy en Santiago. En Santiago me formé, duré unos 4 años más o menos formándome acá en la escuela del Padre Emiliano Tardif, y cuando llego ya a Santo Domingo, entonces allí en la escuela de formación de la Renovación Católica Carismática me formo, me gradúo y demás, y allí entro pues a predicar el evangelio, y en la actualidad tengo el grupo de oración en Presencia en la parroquia San Ramón Nonato de los Mameyes. En Presencia es un grupo de oración que tiene mucha historia, es un nombre que sale desde Santiago hacia Santo Domingo y es un nombre que ha recorrido muchos lugares. Somos un ministerio pequeño, pero entregado ciertamente al Señor. Los integrantes, Jonathan, que por aquí le bendigo, Connie, que también le bendigo por aquí, Carmen, doña Susana, Sagrario y tantas personas más que están dentro del ministerio sirviendo al Señor, y pues con ello todos los viernes nos gozamos a partir de la Eucaristía. La Eucaristía iniciamos a las 6:30 y ya luego nos quedamos para el grupo de oración. Quiero decirte que servir al Señor no es difícil, pero hay una cosa que no se nos dice a nosotros cuando empezamos o cuando llegamos al camino del Señor. Hay una lectura que yo siempre le leo a todas personas que se acercan al Señor.
Si te decidiste servir al Señor, prepárate para las pruebas. Imagínese en mi tiempo, en mi momento acá, 16 años atrás, cuando inicié tan joven a servir al Señor, todas las pruebas que llegaron a mi vida, que ojalá y en otra oportunidad podamos hablar de otras cosas que sucedieron. Pero cuántas pruebas, cuántas dificultades, cuántos momentos de soledad, cuántos momentos de dificultades, cuántas humillaciones, cuánto maltrato, cuántas cosas tiene que pasar una persona que ciertamente le esté sirviendo al Señor. Siracide capítulo 2 versículo 1 siguiente dice: si te decidiste servir al Señor, prepárate para las pruebas, conserva recto tu corazón y sé decidido. Cuando te encuentres en el suelo, levántate, levanta tus manos y no se recuerda que nunca se vio a un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Siempre el Señor tiene una respuesta a cada prueba por la que estemos pasando. No hay edad para servir al Señor. A veces cuando estamos jóvenes así decimos: ay, eso de la iglesia, eso es para viejo, yo luego voy a la iglesia, pero antes tengo que gozar mi vida. Créame que aquí también se goza, aquí también se disfruta. Nosotros los carismáticos no somos personas aburridas. Es un movimiento hermosísimo que si todavía no lo conoce, pues te invito a que conozca el movimiento católico carismático, que es algo extraordinario que ha llegado a la iglesia para levantarnos, para decirnos que no solamente el sacerdote, que no solamente la monja, que no solamente la doñita que tiene 20, 30 años en la iglesia, sino que hay una puerta abierta para todo aquel que cree en el Evangelio, que siga a Cristo y que de verdad quiera tener un cambio en su vida. Muchas personas dicen: pero ¿cómo así tú tan joven buscando del Señor? ¿Y cómo eso? ¿Cómo puede ser? Bueno, imagínese, Jesús, si puedo definir quién es Jesús para mí, Jesús en mi vida, yo todo lo que hago, primero debe estar Dios ahí delante, enfrente, y luego pues las cosas que voy a hacer. Primero Dios y luego las cosas que voy a hacer. He hecho una rutina que les recomiendo a cualquiera. En mi caso, yo tengo un trabajo propio, tengo un negocio propio. Tengo quizás la gracia de que tenga un negocio en el que pueda ir antes de ir a trabajar a la Eucaristía. Todo queda tan cerquita. Primero Santo Rosario, luego Eucaristía, luego trabajo. O sea, son cosas esenciales que no se pueden quedar para nuestra vida espiritual. La Eucaristía, el Santo Rosario, oración personal diaria, no se puede quedar en un cristiano. Estas cosas tienen que estar ahí permanente para no desmayar, especialmente cuando somos jóvenes. Cuántas cosas que nos presenta el mundo, y para que usted esté claro, a través de la oración solamente puede combatir todo esto. Quiero tomar en este momento una lectura, y esta lectura es una de mis favoritas. Está en Jeremías capítulo 1 versículo 4 siguiente, y la proclamamos en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me llegó una palabra de Yahvé: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Antes de que tú nacieras, yo te consagré. Escuche bien: antes de formarte en el seno de tu madre, ya Él te conocía. Si piensas que Él no te conoce, no. Antes, desde el vientre de tu madre, desde caer ahí, ya el Señor te conocía y te consagró y te destinó a ser profetas de las naciones. Y me respondí yo en aquel momento: Señor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo yo voy a predicar tu palabra? ¿Cómo yo voy a hablar de ti? O sea, no tengo material, no tengo la forma. El Señor me fue preparando poco a poco. Y fíjese que aquel que decía 5 minutos solamente, ahora hay que mandarlo a parar, hay que mandarlo a detener. Jeremías se preguntaba: ¿cómo será esto, Señor? ¿Cómo podría yo hablar que soy un muchacho? Y escucha lo que le responde el Señor. Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho, irás
a donde quiera que te envíe y proclamará todo lo que yo te mande. Escucha bien, no son palabras nuestras. Antes yo decía, ¿cómo yo hablo? No, luego entendí que quien habla a través de mí es el Señor. El Señor es que tiene palabra, el Señor es que pone palabras. Y dice, y proclamará, ¿qué yo hablaré? Simple, proclamará, dice el Señor a Jeremías, todo lo que yo te mande. Iré contigo y te protegeré. Palabra de Yahvé. A ti que te preguntas cómo va a ser esto, a ti que dice cómo será, cómo yo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, el Señor en este momento te dice, Él pone palabra en ti, Él te utiliza de la manera que Él quiere usarte. Tú solamente tienes que abrir tu corazón al Señor. Anímate, seguir al Señor siempre va a ser la mejor opción. Siempre, siempre, siempre. Aquí la alegría es real porque te vas a la calle, está alegre, llega a la casa, está alegre. La que te ofrece el mundo, esa felicidad es vana. Allí está alegre mientras está en el mundo. Acá, cuando llega a la casa, las cosas cambian. El vacío que lleva en tu corazón empieza a reflejarse y las cosas empiezan a cambiar en tu vida. Dios tiene planes poderosos contigo, maravillosos contigo, así que no te desanimes. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos y vamos a pedir al Señor en este momento que se manifieste con poder y gloria en tu vida. Amadísimo Dios, amadísimo Padre, tú que elegiste a Jeremías, Señor, y que hoy elige a cada uno de nosotros para traer palabra de vida a aquellas personas que ciertamente la estén necesitando. En este momento, Señor, pedimos que la luz de tu Espíritu Santo, Padre amado, entre a cada corazón que esté viendo este programa en este momento. Entre a cada corazón que esté viendo, Señor, su televisión ahora, Padre amado. Que tu gracia se manifieste, así como te manifestaste en mi vida en algún momento, así como lo hiciste con Jeremías, así como lo hace con tantas personas, Señor, hoy en día que lo llama, lo eliges, sin importar, Señor, la clase social, sin importar, Padre Santo, sus dificultades, sin importar de dónde vienen, sin importar a dónde van, Señor, tú cambia la dirección de nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, hermano. Le damos las gracias al Señor y le pedimos al Señor que también nos conceda a nosotros la gracia de que nunca dejemos de llevarlo a Él. Así que ánimo y una vez más darle las gracias al programa Abba Padre y al coordinador nacional de la Renovación Católica Carismática, Luis Espinal, por tenernos presente a nosotros. Recuerde, Dios Todopoderoso le bendice grandemente a usted y a toda su familia. Jordi Núñez en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas que puedan ahí encontrarme como Jordi Núñez. Dios te bendiga grandemente. Ánimo en el Señor. Dios es grande, hermano y hermana. Después de haber escuchado este testimonio poderoso, después de escuchar cuán grande es nuestro Dios y de lo que es capaz de hacer por amor a cada uno de nosotros. En este momento, hermanos, continuemos en su presencia. Pidamos que su fuerza, que su poder vengan a nosotros. Es necesario que en este momento, tú de una manera especial, tú que quieres que Dios haga un milagro en tu vida, tú que pides a Dios que te sane, que te liberte, que te rompa las cadenas, en este momento yo te invito, en el nombre poderoso de Jesús, a que unidos en oración, en ese nombre que es sobre todo nombre, vamos a pedir el auxilio que viene de lo alto. Vamos a llamar la presencia del Espíritu Santo. Es necesario, hermanos, reconocer que no es con nuestra propia fuerza, que no somos nosotros por nosotros mismos que vamos a provocar que ocurra un milagro en nuestras vidas. Es tiempo de creer a la palabra de Dios. Es tiempo de levantarnos y decirle al Señor que venga a nosotros, que se manifieste en nuestras vidas, bendito sea su nombre. Y este momento donde su presencia está inundando nuestro ser, alabado sea el Señor. Es un momento oportuno para tener intimidad con el Señor. Yo te invito a cerrar tus ojos
En el nombre poderoso de Jesús, te invito a creer, a vivir este momento de fe. Vamos a compartir esta experiencia de amor. Vamos a creer que el poder de Dios vendrá sobre nosotros, que el poder de Dios se va a derramar sobre esa situación, sobre esa inquietud por la cual tú te sientes en un estado de desesperación, por esa situación que te está quitando la paz. Bendito sea el Señor. Vamos a recuperar nuestra identidad. Vamos a volver a levantarnos clamando que nuestro Dios es un Dios de amor, que nuestro Dios está con nosotros. Bendito sea su nombre. Yo te invito a alabarle, hermano. Bendito sea, Señor. Alabado y adorado eres por siempre, Jesús. Tienes que clamarle a Él. Tienes que glorificarlo a Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Levanta tus manos, hermanos. Fortalécete en la presencia del Señor. Porque en medio de esta alabanza, en el nombre poderoso de Jesús, el Señor está rompiendo las cadenas. El Señor está removiendo tu vida. Alabado sea el Señor. El Señor quiere darte una vida nueva junto con Él. Pero tú tienes que creerlo, hermano. Tú tienes que abrirle el corazón, porque solo tú tienes la decisión de que Cristo se manifieste en tu vida. Bendito sea el Señor. Levanta tus manos, abre tus labios y reconócele a Él. Alabado sea. Él es el Señor. Él es el mismo que hacedor de milagro. El Señor está presente. El Señor está con nosotros. Este tiempo de pandemia es un tiempo oportuno. Es una oportunidad a través de la cual el Señor nos permite a volver a Él. Nos permite en creer que lo que está escrito en la palabra es cierto, que aquellos que ponen su confianza en el Señor, que aquellos que vuelven a Él arrepentidos, el Señor no los abandona, hermano. Tienes que creer esta palabra y fortalecerte en el Señor. El Señor está tocando tu vida, bendito sea. Siente su presencia, hermano. Ahí está la presencia del Señor. El Señor está inundando tu ser. En este momento el Señor está impactando una sanación interior en tu corazón. Personas que se sentían rechazadas están siendo sanadas por ese amor insondable de Jesús. Personas que sentían decaimiento, que habían perdido sus fuerzas, en este momento viene en tu auxilio la presencia del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Déjate tocar, hermano. Permítele a Jesús que siga obrando. El Señor está llenando tu casa. Hay un aroma, hay una gracia especial. Es su amor que se está derramando sobre nosotros. Y en este momento continuemos clamando, continuemos creyendo que Jesús está visitando nuestra nación, que el amor de Jesús se está derramando en cada país, que en este momento Dios omnipotente, todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, está sanando nuestra tierra. El Señor está quebrantando todos aquellos corazones endurecidos. Bendito sea su nombre. El Señor nos está visitando, hermano. El Señor está visitando su pueblo. Ábrele tu corazón a Jesús. Déjate impactar por esta presencia viva de Dios. Para Dios nada es imposible. Dios es un Dios de amor. Y Dios ha escuchado tu grito. Bendito sea su nombre. Señor, tú tienes el poder para hacer todas las cosas nuevas. Tienes el poder para sanar y para liberar. Tienes el poder para restaurar tu pueblo, Señor. Te pedimos que vengas a sanar. A sanarnos de toda enfermedad. Creemos en ti y ponemos nuestra confianza en tu santo poder. A ti te estoy hablando de todo lo que pasa conmigo.
pues ya no tengo fuerzas para luchar como un guerrero. Necesito tu socorro urgente, la enfermedad se hace más fuerte. Necesito que seas mi protector. Te ruego de una vez, Señor, ven sana esta enfermedad, pues tú ante todo tienes toda la potestad de sanar a los enfermos, hacer las cosas nuevas, de llevarte este dolor. Por eso te canto esta canción. Te ruego de una vez, Señor, ven sana mi enfermedad, pues tú ante todo tienes toda la potestad de sanar a los enfermos, hacer las cosas nuevas, de llevarte este dolor. Por eso te canto esta canción. Sáname, sáname, Díselo al Señor una vez más. Bien, mis hermanos, llegamos al final de esta entrega de tu programa Abba Padre del día de hoy. Damos gracias a nuestros invitados, Braulio Vargas y Jordi Capellán, jóvenes valiosos que han testificado, uno con el carisma del canto y otro con su testimonio, cómo el Señor los bendice. Gracias a mis hermanos Enrique, Yuderquis, Edgar, por estar también conmigo, tu servidor Luis Espinal, y les exhortamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Abba Padre RD y también a solicitar qué intenciones tiene, qué te preocupan, por qué tú quieres que oremos para nosotros con nuestro equipo de intercesión, acompañarte en las oraciones. Bendiciones.